¿vale? Entonces, tenemos que hacerlo en cada órgano para que nosotros podamos distinguir esto, qué es un sonido plano, qué es un sonido mate, qué es un sonido resonante y qué es un sonido timpánico. El timpánico, por ejemplo, en la burbuja gástrica, ¿sí? El estómago generalmente pues tiene ahí algo de gas, entonces percutimos en la parte del epigastrio donde vamos a tener nuestro estómago y ahí se va a escuchar ese sonido timpánico. Entonces digo, esa partecita la vamos a hacer con calma cuando tengamos nuestra práctica para que ustedes puedan distinguir. Pero mientras pueden irlo haciendo pues con sus familiares, con su panza, con sus pulmones, para que vayan relacionándose pues con estos ruidos. Acuérdense que si ustedes no practican, pues no lo van a tener como normalizado. No van a saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, como ya lo dijimos, si nosotros conocemos qué sonidos normales nos da el tórax, qué sonidos normal me da el hígado o hasta dónde debe de llegar el hígado, porque por ejemplo cuando revisamos hepatomegalia, es decir, que el hígado está más grandote de lo normal, revisamos todo el cuadrante inferior derecho y vamos haciendo la percusión y escuchamos mate y decimos, ah, caray, acá debería de sonar timpánico. ¿Por qué? Porque está el colon, pero no, suena mate. Entonces tú ya palpas e identificas que el hígado no está debajo de la costilla, sino está mucho más abajo y que puede llegar incluso hasta la espina ilíaca. Entonces tú ya defines ahí. Tiene, este, ¿cómo se llama? Hepatomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Sale? Entonces, así es como nosotros vamos haciendo nuestra exploración física y que reúne pues todas estas pistas, ¿sale? Entonces, ya en la palpación vamos a hacer el uso pues de los movimientos y de nuestras manos para poder determinar qué características tienen estos pulmones. Entonces, ¿se acuerdan de nuestro movimiento respiratorio, inspiratorio, expiración e inspiración? Bueno, acuérdense qué le pasa a las costillas por el uso de los músculos intercostales y del abdomen y cómo se expande el tórax, secundario que en la inspiración entra aire y en la expiración pues lo estamos sacando. Pues eso precisamente lo vemos en la palpación. Entonces, hacemos nuestras maniobras de amplexión y amplexación. Entonces, fíjense bien, aquí unimos nuestros deditos y ¿qué es lo normal? Si nosotros metemos aire, que se expanda. Entonces, nuestros deditos se van a separar. Y lo mismo aquí en las bases pulmonares, ¿no? Si metemos aire, se van a expandir, es decir, se separan nuestros dedos. ¿Por qué? Porque el tórax se expande. Entonces, tú puedes ver si está simétrico, si está asimétrico, si está normal, o bien, por ejemplo, en un tórax en tónel, aunque tú le pidas que meta aire, tus deditos no se van a separar. ¿Por qué? Porque ya no le cabe más aire, ya está completamente expandido y no tiene esa capacidad de distensibilidad. ¿Dudas, preguntas con esto del tórax? Digo, lo de la percusión ya lo vamos a ver en vivo y en directo y van a escuchar precisamente eso, Maestra, yo tengo una duda. ¿no? Muy bien. Maestra, yo tengo una Ajá, duda. dime, Dante. En la percusión, las zonas que están con números marcados es para escuchar con el estetoscopio o con el oído solamente. La percusión con los deditos. Ujú. Con los Ujú. deditos. Ajá, sí, entonces este es el ruido normal que vas a escuchar y cómo le vas a llamar, ¿sí? Entonces dice, parte, donde hay, por ejemplo, aquí en el hígado, le pone ahí plano, mate. O sea, es con los Ajá. dedos. Sí, esto es con los dedos. Ok. ¿Sí? Acá en el pulmón se va a escuchar resonante. Y así es como tú lo vas a registrar en tu historia clínica. ¿Sale? Acá en el epigastrio, timpánico. Y les digo, cuando nosotros percutimos en un órgano donde nosotros esperemos escuchar algún sonido, y no lo escuchamos, entonces ahí es cuando se identifica la normalidad. Y ese ejemplo les puse, ¿no? El del hígado. El hígado normalmente está cubierto pues por nuestros arcos costales y debajo del borde costal normalmente no deberíamos de tener hígado.
Pero ¿qué pasa en alguien que tiene hepatomegalia? Pues el hígado le creció y se fue debajo de las costillas y tú estás haciendo la percusión acá en el abdomen y ahí todavía se sigue escuchando más y tú dices, ah, caray, ¿por qué sigo escuchando este sonido? Ah, bueno, pues porque tiene el hígado crecido. ¿Sí me explico? Entonces, es anormalidad y normalidad. Estos sonidos es lo que normalmente vas a escuchar en esa parte, y si lo escuchas en otra, quiere decir que esos órganos están más grandes, está crecido, hay un tumor, hay algo que está haciendo que ese sonido no sea igual a lo que tú ya deberías de escuchar. ¿Sí? Entonces, es por eso que el médico debe de conocer lo normal para que pueda identificar lo anormal. ¿Sí? Y conocer pues todas las enfermedades que existen. ¿Para qué? Para que tú puedas irlas relacionando con las pistas que te va dando el paciente. Entonces, si tú dices, tiene hepatomegalia, pero también tiene esplenomegalia, pues entonces puede ser un síndrome hepatoesplénico. ¿Y qué enfermedades nos va a dar un síndrome hepatoesplénico? Bueno, pues pueden ser enfermedades de la sangre, pueden ser linfomas, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, y así es como tú vas haciendo tus diagnósticos diferenciales y ya luego defines qué pruebas, a lo mejor dices, pues necesito una tomografía, necesito una biopsia, etcétera. Entonces, tú ya defines qué recursos utilizar para poder llegar al diagnóstico final, pero la mayoría te lo va a dar, el 80% de tu diagnóstico te lo da interrogatorio con toda la historia del paciente, toda esa historia clínica, y la otra parte de ese parte del 80% te lo da la exploración física. Entonces, es por eso que ustedes deben ser buenísimos haciendo interrogatorio y haciendo exploración física. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la mayoría del diagnóstico o la sospecha diagnóstica. ¿Sí? Acuérdense que en Estados Unidos es muy diferente. Antes de tocar al paciente ya lo metieron por 3 tomógrafos diferentes, le hicieron resonancia, le hicieron perlas de la Virgen, en la orina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, la diferencia de nosotros, médicos mexicanos, es que somos muy clínicos. Aparte porque somos pobres, ¿no? Pero la clínica siempre te va a dar la sospecha diagnóstica. Entonces, clínica es historia clínica y exploración física. Entonces, volvemos a lo mismo. Dime. ¿Qué consideraría que es mejor? O sea, como lo que hace Estados Unidos, porque bueno, me imagino que debe tener un porqué hace las cosas de esa manera, ¿no? Por las demandas. Ellos lo hacen por las demandas. Y eso se llama, ya lo vamos a ver en nuestra última clase, que es medicina legal. Esta situación que se llama medicina a la defensiva. ¿Sí? Pero la medicina a la defensiva se han hecho estudios precisamente donde se demuestra que solo aumentan los costos y también aumenta el uso de los recursos. Acuérdense que los procedimientos que nosotros hacemos en los pacientes no son inocuos. Por ejemplo, tú le haces una tomografía a un paciente, lo estás exponiendo a radiación, lo estás exponiendo a medio de contraste, hay pacientes alérgicos al medio de contraste, etcétera. Entonces, tú como médico tienes que tener una justificación adecuada del por qué le vas a pedir ese estudio. ¿Sí? Y acuérdense, la justificación de los estudios es, uno, porque con ese vamos a apoyarnos al diagnóstico, o dos, porque con ese estudio que le vas a realizar va a hacer que cambies o modifiques tu tratamiento. Ejemplo, un paciente con escuchas, y le haces así, en el tórax, escuchas y dices, aquí está hipoventilado, el paciente está séptico, etcétera. Entonces, tú ya le pusiste tu antibiótico, tú esperabas que mejorara y el paciente sigue mal, ¿no? Entonces tú dices, híjole, a lo mejor esta neumonía ya no solo es una neumonía que identifiqué con una placa de rayos X, sino ahora se convirtió en un empiema. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues necesito una tomografía. Le haces la tomografía, ves que efectivamente tiene el empiema, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya está justificado, pues hacerle un drenaje quirúrgico, ¿sí? Meterte al tórax de ese paciente, drenarle toda esa pus, esa colección de corticar, etcétera. Entonces, para eso son los estudios, para confirmar y para
cambiar actitudes terapéuticas. Y en Estados Unidos no, o sea, dicen ellos, mejor le hago todos estos estudios para ver si tiene o sale algo. Y acuérdense, la conducta no es así. Nosotros interrogamos, exploramos y con base a ello definimos si necesitamos estudios adicionales y no al revés de vamos a hacerle todo a ver qué encontramos. ¿Vale? Entonces, ellos lo hacen precisamente por la alta cantidad de demandas que existen. Ahí hasta por mirar los feos los demandan. Entonces, se tienen que proteger y dicen, mejor le hago todos los estudios, pero acuérdense que en Estados Unidos no existe como una salud pública como tal, como nosotros, ¿sí? Sino es, cada quien contrata su seguro de gastos médicos y el paciente es el que paga, ¿vale? Entonces, pues ahí los médicos pues piden lo que quieran, ¿no? Porque no lo paga el sistema de salud, porque no existe, es privado, ¿vale? Entonces, volvemos acá. No podemos explorar, no podemos hacer exploración física si no conocemos anatomía. Entonces, como ya lo vimos en el pulmón, que dices, ah, bueno, tengo el pulmón, tengo 3 lóbulos del lado derecho, 2 lóbulos del lado izquierdo, voy a tener el corazón, los grandes vasos, la columna, etcétera, el esófago. Ah, bueno, pues en el estómago también tenemos que conocer nuestros órganos, qué vamos a encontrar y en qué lugar vamos a encontrar dichos órganos. Entonces, el abdomen lo dividimos en 9 cuadrantes para fines prácticos. Entonces, en estos cuadrantes nosotros vamos a encontrar órganos según el cuadrante que elijamos. Ejemplo aquí, en el hipocondrio derecho. El hecho de que nosotros sepamos qué se encuentra de órganos en cada lugar nos va a orientar, junto con la exploración física, con el interrogatorio, etcétera, qué órgano puede estar afectado en un dolor abdominal. Fíjense que dolor abdominal es el número 1 de consultas de primera atención con los médicos, ¿sale? Entonces, el abdomen ustedes lo deben de manejar muy bien y saber qué órgano tenemos. Y también, por ejemplo, si dices, ah, bueno, yo voy a ser urgenciólogo, yo voy a ser cirujano, etcétera, imagínense que a alguien le dan un balazo, ¿sí? Un balazo aquí en la región lumbar, aquí entró del lado derecho y salió por el izquierdo. Entonces tú tienes que saber ese trayecto de bala, qué fue lo que, qué órganos, porque te lo va a preguntar el Ministerio Público. A ver, llegó este paciente baleado, le entró por aquí, le salió por acá. ¿Qué órganos van a estar afectados y qué secuelas puede tener? Porque te lo preguntan así luego. Entonces, tú debes decir, ah, bueno, pues le entró aquí en la región lumbar derecha, puedes tener afectado el colon derecho, colon transverso. ¿Por qué? Porque pasó por en medio, el estómago, puedes tener intestino delgado, puede estar afectado vaso, etcétera. Entonces, dependiendo de todos los órganos que atravesó, que pueden estar lesionados. Entonces, fíjense bien, acá del lado derecho, en hipocondrio derecho, pues tenemos aquí el hígado. Tenemos el ángulo del colon, que sería el ángulo derecho, ¿sí? Glándula suprarrenal. Acuérdense que tenemos la parte que es el peritoneo y el retroperitoneo. Es como esa pared o esa capita que divide a los órganos abdominales en lo que es anterior y posterior. En la posterior vamos a tener, ya lo vamos a ver, pues los vasos aórticos, los riñones, los ureteros, parte del páncreas, etcétera, ¿no? Y también tenemos que estar conscientes que si están afectados, o sea, es como si fuera transfictivo. Lo mismo que está en epigastrio, yo tengo que tener idea de qué es lo que está atrás de esa pared en epigastrio. Entonces, es por eso que aquí encontramos esto, ¿no? Región epigástrica. Si se fija, tenemos parte del hígado, estómago, curvatura menor, pero también tenemos el páncreas. Aunque no lo veamos en esta foto de adelante, sabemos que en el retroperitoneo está el páncreas con su cabeza y su cuerpo, el duodeno en las porciones 1, que es la parte de arriba, y 4, que sería la parte de abajo, el tronco celíaco, es decir, nuestra parte arterial, que se divide hacia el hígado, hacia el estómago y hacia el vaso,
esta parte que compone el tronco celíaco, la aorta abdominal, cómo va descendiendo con ese arco aórtico, baja todo el tórax, y aquí se divide en dos, la aorta abdominal y la vena cava inferior. La vena cava superior está pues acá arriba en el tórax, entonces va bajando y se convierte en vena cava inferior. ¿Vale? Entonces, todo esto ustedes se lo deben de saber y es pregunta de examen. Yo les voy a decir, a ver, en el, no sé, caso clínico, ¿no? Precisamente ese del baleado. Paciente masculino de 26 años de edad que andaba en misa y casualmente lo balearon por andar rezando. Entonces, se encuentra con una herida de arma de fuego o una herida de cuchillo, de arma blanca, y le atravesaron aquí en la región lumbar izquierda. ¿Qué órganos pueden estar afectados? Entonces ustedes ya me dicen uréteres, colon descendente o riñón en su parte inferior. ¿Sí? Que esa sería su respuesta. Y así. Entonces, esto ustedes se lo tienen que aprender, no es tan difícil, no es como si les dijera, a ver, dime la vascularidad, las inserciones, etcétera, del hígado, sino más bien es, ¿dónde se encuentra el hígado? Ah, ok, hipocondrio derecho, región epigástrica, y ya, ¿no? Y en algunos casos, en hipocondrio izquierdo. Ahí es donde se encuentra la localización del hígado. Entonces, en estas partes puede estar afectada. Y así, en los hombres y en las mujeres siempre tenemos que tener especial cuidado en la región del hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Entonces siempre debemos de tener en cuenta que en las mujeres van a tener patologías extras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ovarios, trompas, entonces podemos tener diagnósticos diferenciales de quiste de ovario torcido, ¿cómo se llama? Folículo roto, embarazo ectópico, etcétera. ¿Vale? Y en los hombres, pues, ¿qué vamos a tener en la fosa ilíaca derecha? Pues nomás el apéndice, entonces puede ser una apendicitis, ¿sí? Pero en las mujeres siempre hay que pensar esto, ovario, trompas, etcétera, que nos pueden dar patología ginecológica. Y acá lo que les había dicho, así como pensamos en la parte anterior, tenemos que pensar, en la parte posterior. Y en la parte posterior, ¿qué nos vamos a encontrar? Grandes vasos, páncreas, porción del duodeno, la parte retroperitoneal, y nuestros riñones, glándulas suprarrenales. Y también pensar en las secciones que se dividen, sección 1, sección 2 y sección 3 de la pelvis. Entonces, acuérdense, la 1, la más peligrosa, ¿por qué? Porque pues están los grandes vasos. Imagínense un cuchillo o un balazo en la sección 1, pues ahí se muere el paciente, ¿sale? En la sección 2, pues todavía nos da chance, ¿no? A lo mejor podemos vivir sin un riñón, o si nos quitan un pedazo del colon, no pasa nada. Y en la sección 3, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, fracturas de cadera, etcétera, pues también tenemos que considerarlo, rotura de la vejiga, si la vejiga estaba llena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en todas las partes de nuestros órganos, dónde están localizados y qué es lo que vamos a encontrar tanto adelante como atrás. ¿Dudas, preguntas de esta parte de la anatomía? Digo, es bien fácil sabérselo, nada más tienen que ver dibujitos, muchos dibujitos. Todo claro, doctor. Okay. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Ya sabemos anatomía y sabemos, bueno, en teoría deberíamos de saber para qué sirve cada órgano, ¿no? El hígado, el estómago. Acuérdense que todo es un tubo. El tubo digestivo, por eso se llama tubo, viene desde la boca y termina en el ano. Y pues es así como un tobogán donde viene el alimento y dice, uy, va bajando, y se va combinando con todo lo que nosotros tenemos, jugos gástricos para la digestión, sales biliares también para la digestión, enzimas pancreáticas para la digestión, etcétera, para formarlo en el colon, que dice, ya voy a convertirla en popó. Entonces,
Aquí, ¿qué voy a hacer? Pues el colon va a absorber líquido, principalmente, y se combina con las bilirrubinas, biliverdina, etcétera, y va a formar esas características de la popó. Entonces, tenemos anatomía y fisiología. Entonces, sabemos que se produce en el hígado, las bilirrubinas, que se producen en el estómago, que vamos a encontrar en el estómago, y las enfermedades de cada uno, ¿no? Estómago, vamos a encontrar gastritis, vamos a encontrar sangrado de tubo digestivo, bla, bla, bla. Hígado, pues tenemos enfermedades de obstrucción o enfermedades propias del hígado. Por ejemplo, si disfunciona el hígado, podemos tener insuficiencia hepática que nos puede dar ascitis, etcétera, ¿no? Pero si se tapa o se obstruye una vía biliar, ¿qué va a pasar? Bueno, pues nos vamos a poner amarillos, la popó va a ser blanca o va a tener acolia, la pipí va a estar muy colorada, como eso se llama coluria, etcétera. Entonces vamos sabiendo qué pasa con cada órgano, dónde se encuentra y qué es lo que pasa si se enferma, ¿sí? ¿Para qué sirve cada órgano? Entonces, ya que sabemos todo esto, entonces nos pasamos a la inspección. Acuérdense, inspección no duele. La inspección solo miramos, observamos e identificamos si existe alguna anormalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver las formas del abdomen. Normalmente debe ser redondeado, plano. En pacientes muy delgados, incluso puede estar excavado, ¿vale? Se ven bien flaquitos. Incluso se les alcanza a notar, a veces la gente se asusta y dice, mire lo que tengo aquí, que es precisamente esta partecita. A ver, ¿dónde está? Aquí, el apéndice sifoides. Este huesito que está debajo del esternón, cuando son muy delgaditos, a veces se lo ve el paciente y dice, mire doctor lo que me salió. Bueno, en realidad no es que le salió, sino que siempre lo ha tenido ahí, pero ahorita está tan flaquito que se le alcanza a notar. ¿Sale? Miren, aquí se le alcanza a notar ahí el apéndice sifoides. Aquí está el apéndice sifoides, todo bonito. Y bueno, entonces, ¿qué otras anormalidades podemos tener? Pues en abdomen en alforjas, así que es como es el de la señora, en delantal, que vemos, ¿por qué? Secundario a la acumulación de panículo adiposo. También tenemos abdómenes muy prominentes que habrá que descartar el por qué. ¿Sale? Si es por tumor, por absceso, por hernia, por eventración, por acumulación de líquido, en este caso, por ejemplo, ascitis, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar si es líquido, si es tumor? Pues ya será con la palpación y con la percusión. ¿Sí? Entonces, con la inspección nada más puedes decir, caray, esto está muy abultado y tiene otras características que me harían sospechar de que pudiera ser líquido. Ejemplo, red venosa colateral. Paciente lo ves amarillo, lo ves caquéxico, lo ves con el abdomen muy prominente. Entonces tú dices, probablemente tenga insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque tiene red venosa colateral, tiene el abdomen muy abultado, incluso tiene el ombligo saltado, también tiene hernia en el ombligo, y muy probablemente tenga insuficiencia hepática. O sea, eso solo con verlo, y ya cuando lo empiezas a interrogar, etcétera, te dice, sí, yo tomé alcohol un montón, por, no sé, 20 años, y pues ahora me está pasando esto. Y tú dices, bueno, entonces ya vas relacionando todo, ¿no? ¿Y cuáles serían tus estudios para identificarlo? Pues dices, bueno, le voy a hacer un perfil hepático y vamos a hacerle un ultrasonido de hígado para ver las características del hígado, a ver si ya tiene cirrosis o a ver cómo está, ¿no? Movimientos abdominales. Pues aquí vamos a tener los respiratorios, circulatorios, intestinales y en caso de que esté embarazada, los fetales. Entonces aquí, pues cuando respiramos, acuérdense en nuestra respiración, utilizamos los abdominales, ¿para qué? Para la expiración y el relajamiento para la inspiración. ¿Sale? Entonces, los circulatorios. Acuérdense que atrás tenemos nuestra aorta abdominal. ¿Sale? Hay enfermedades de la aorta abdominal, o en personas muy delgaditas, incluso cuando palpas, puedes ver y sentir el latido aórtico.
¿sale? Pero ¿qué pasa si hay un aneurisma, si hay alguna situación ahí que haga que incremente esta bola? Bueno, esta aorta, pues entonces veríamos incluso los movimientos circulatorios, movimientos intestinales también, pacientes muy delgaditos que se les puede ver incluso ahí, se les marca el colon, etcétera. Y los movimientos fetales que ya aprenderán en sus clases de ginecología, pues a cómo identificarlos, cómo saber cómo está posicionado el bebé, las maniobras de Leopold, etcétera. Características de la piel, acuérdense, esto es inspección. Si tiene cicatrices, si tiene alteraciones, si tiene hernias, si tiene situaciones en la piel, estrías, etcétera, que nos hagan sospechar de enfermedades. Hallazgos. Entonces, como ya les dije, hallazgos son situaciones que normalmente no están y que encontramos cuando nosotros estamos haciendo nuestra inspección. Entonces, ascitis, acumulación de líquido, estrías que nos pueden hacer sospechar de enfermedades, por ejemplo, estas que se ven rojas, violáceas, etcétera, nos podrían hacer sospechar de un síndrome de Cushing. ¿Alguien se acuerda qué es el síndrome de Cushing? Jessie. José Luis. Sí, doctora. El síndrome de Cushing es cuando comienzan a tener más abultamiento de grasa o se ve más edematizado en la parte del abdomen y tórax, y es por el consumo excesivo de corticosteroides. Ajá, muy bien. Excelente. Entonces, hay ciertas características clínicas que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Entonces, estas estrellas aparecen, por ejemplo, en síndrome de Cushing, como tú ya lo dijiste, acumulación de grasa centrípeta, podemos tener cara de luna llena, yiva de búfalo, etcétera. Entonces, vas así como sumando las características y te pueden hacer sospechar de ese síndrome. Entonces, estas estrías, red venosa colateral, aquí lo vemos, esto que nosotros le decimos cabeza de medusa en pacientes con insuficiencia hepática, hernias que pueden ser postincisionales, es decir, tuvo una cirugía y ahora en el sitio de la cirugía pues ya tiene una bola, o umbilicales, inguinales, crurales, epigástricas, etcétera, dependiendo de dónde se encuentre el defecto. ¿Sale? Acuérdense que las hernias son defectos en la pared, es un agujero en la pared y puede protruir cualquier parte del órgano que tengamos ahí dentro de la panza. Acuérdense, no es la bola, sino es el defecto de la pared. A eso se le llama hernia. La auscultación del abdomen, que vamos a escuchar los ruidos de peristalsis, es decir, ese movimiento que tiene el intestino para estar moviendo la popis, y que se recorra desde donde entra, desde la boca hasta el esófago, estómago, intestino delgado, etcétera. Todo ese movimiento se llama peristaltismo, ¿sí? Que hace que se movilice el intestino. Entonces, ¿qué pasa? La ausencia de esos ruidos es anormal, o esos ruidos extremadamente aumentados también sería anormal. Entonces tenemos algo que nosotros llamamos peristalsis de lucha, ausencia de movimientos, etcétera. Entonces esto igual lo tenemos que relacionar con la clínica, el interrogatorio, etcétera. Si te dice un paciente, ¿sabe qué? No evacuo ni canalizo en 3 días, ni canalizo gases, ya llevo 3 días y ahorita tengo mucho dolor, y entonces escuchas muchos ruidos, entonces eso se llama peristalsis de lucha, ¿sí? Que el intestino sabe que ahí hay una obstrucción y está moviéndose, tratando de vencer esa obstrucción. Pero luego llega un momento en donde dice el intestino, ¿sabes qué? No pude vencerlo, pues bye, ¿no? Entonces empieza lo que se llama silencio abdominal y a lo mejor ahí ya incluso hasta se perforó, ¿sí? Y ya trae una peritonitis y ya no escuchas tú nada. Entonces, los ruidos pues son importantes. ¿Qué otros ruidos podemos encontrar?
pues, soplos, también podemos tener soplos a nivel aórtico. Acuérdense que ahí está la aorta abdominal, acuérdense aquí. Entonces, también puede haber alteraciones en el flujo y también tenemos las aortas renales y las ilíacas. Entonces, dependiendo si hay alguna alteración en el flujo, podemos escuchar un soplo. Entonces, soplos en el abdomen también podemos escuchar, sí, la respuesta es sí. Por estenosis, por ejemplo aquí, y presencia de latidos fetales. Entonces, pues también podemos escuchar, dependiendo de la edad gestacional, porque luego hay mamás que dicen, yo a las 3 semanas de embarazada ya escuchaba y sentía movimientos del bebé. Pues claro que no, todo va de acuerdo a la fisiología y anatomía. Entonces, si ya se escuchan latidos fetales, dependiendo de las semanas de edad gestacional, pues también lo pueden ustedes auscultar en el abdomen. ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar? Exploración física dirigida muy específica, ¿vale? Pero esto se los vamos a dejar de tarea, ya los voy a dejar ir para que vayan a desayunar, estén tranquilitos y tengamos un relax después de 3 horas de clase, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser de tarea? Pues de tarea todavía no tenemos, ¿por qué? Porque no hemos acabado este tema. Vamos a continuar con exploración física, seguimos con el abdomen y nos faltan las extremidades, ¿sale? Y entonces ya es cuando les va a tocar hacer la tarea y ¿cómo se llama? El resumen de la siguiente clase. ¿Dudas, preguntas? O sea, el resumen entonces se va a entregar el 16 de septiembre. Perdón, el 18. Ajá, sí, la actividad y la tarea sería hasta el 18. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Qué les iba a decir también? Pásenme, antes de que se me vayan, pásenme sus nombres, empezando por su apellido para el pase de la lista. Empezamos, o sea, en el chat, Miri. Sí, en el chat y Ok. empezando por el apellido, por favor. Ok.